esas piezas que realmente son útiles a la persona y ponerla de una manera estructurada y clara para que luego cualquier persona pueda coger ese libro y en base a lo que ha leído en ese libro, lo que ya conoce, viajar o navegar por toda esta literatura y entender más o llegar a más o ya ir ampliando, pero una base sólida, una base clara, una base firme. No sé si esto se entiende. A veces quizás quiero definir un cuadro mayor así en 4 palabras y me cuesta. Y bueno, volviendo a lo que os comentaba antes, de que estoy en pro de desmitificar y de aclarar también, porque claro, estamos en la era de la información y de la desclasificación, no solo a los niveles a los que hablamos en los congresos de exopolítica, por ejemplo, sino a nivel general. Las enseñanzas que antes eran ocultas y eran esotéricas, ahora mismo se están poniendo o están llegándole al público mayor, ¿no? Se están haciendo visibles, se están exteriorizando y se están extendiendo. Y se están mezclando o tergiversando muchas cosas, quizás porque hay piezas de información que aún siguen escondidas. Pasa con la metafísica. Metafísica es una palabra compuesta. La primera parte de metafísica siempre explico primero lo que significa a través de la etimología. Meta es un prefijo griego que significa más allá. Física viene de physis, que es como los griegos llamaban a la naturaleza. Porque claro, cuando se habla en la actualidad de metafísica, todo el mundo piensa en los ángeles, en las llamas y en cosas parecidas. Y como que hay un sector de la población que puede sentir rechazo a lo que es la idea de Dios, la idea de los ángeles, no lo ven práctico, no lo ven palpable. Piensa que las personas que creemos en que esas cosas existen y que las energías existen, no estamos muy centrados, de algún modo. Una vez que uno empieza a estudiar estas cosas desde el punto de vista de la ciencia y lo explica de otra forma, la enseñanza se va haciendo extensiva a una parte del público o a ciertas personas que antes sentían un rechazo a la hora de entrar. Entonces hay que aclarar las cosas incluso en el principio mismo del término, porque claro, ¿qué pasa? Que lo que se conoce por metafísica hoy día son las enseñanzas que están relacionadas con una señora que se llama Connie Méndez, principalmente. Connie Méndez en castellano, Guy Ballard o el movimiento I Am en Estados Unidos. Pero yo que soy muy defensora de la sabiduría, hasta donde doy en el conocimiento y la investigación, siempre digo que la metafísica es una cosa bastante más antigua, casi todo lo que tenemos bastante más antiguo de lo que creemos. Todo esto que se dice que es nuevo, el Reiki, Nueva Era, nada de esto es nuevo. Nada de esto es nuevo, todo esto es antiquísimo. Que estuviese oculto mucho tiempo, que ahora haya salido a la luz y le hayamos puesto 4 flores, lo queramos llamar de esta forma, perdona, pero eso no significa que la enseñanza sea buena. O que la metafísica naciese aquí en 1930, en el caso de Guy Ballard, o un poquito después, en el caso de Connie Méndez. 1952, 53, por ahí, pondría algo. Perdón, 1960, es cuando pasó la quema con el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque metafísica es un término que viene ya de la filosofía griega, como os decía. Lo acuñó Antóquino de Rodas en el siglo I, pero aún es más antigua la fuente a la que nombraba, porque el término metafísica fue una palabra que se inventó o se formó de esta manera, porque resulta que Aristóteles tenía una serie de escritos que no trataban sobre cosas físicas, sino sobre términos o cosas abstractas, la belleza, la felicidad, el bien. Entonces, cuando le tocó a Antóquino de Rodas clasificar la obra de Aristóteles y se encontró con estos textos, dijo, bueno, ¿y esto dónde lo meto? ¿Dónde lo clasifico? No tiene que ver con la naturaleza, no tiene que ver con la geometría, no tiene que ver con... Y para solucionar la papeleta inventó la palabra metafísica más allá de lo físico. Entonces todo lo que no podía ser definido en términos materiales, todo ese saber, toda esa filosofía la englobó en el 14 libros en lo que se denominó metafísica, más allá de lo físico. Y en estos comienzos, cuidado, comienzos conocidos, porque la metafísica muy probablemente sea antediluviana, pero bueno, como de aquellos registros nos han quedado muy pocos en este plano,
Vamos a partir de lo que conocemos escrito. Lo que conocemos escrito está aquí, 400 y pico y algo antes de Cristo. Entonces, realmente, la metafísica, que hoy se ha, de algún modo, vulgarizado en lo que son palabritas, como decía, con el nivel de centavo, antiguamente era un saber muy profundo. Hay metafísica muy profunda hoy día también, pero es difícil llegar a esa metafísica profunda. Hay que trabajarse mucho a uno mismo para llegar a esa metafísica profunda y luego cuesta trabajo entenderla también. Pero esa metafísica, como os decía, no está tan al alcance de la mano. No es fácil llegar a uno de esos libros. No te los encuentras en el estante de cualquier librería. Tienes que saber que existe, tienes que buscarlo, tienes que encontrarlo. Entonces, lo que conocemos de metafísica son estas cosas a las que yo, en mi librito Fuerza del Lector, pero me gusta explicar muy claramente lo que es cada una. En el principio, la metafísica trataba de lo que es la ciencia del ser. Del ser. Porque los filósofos se preguntaban por el origen de la vida, de las cosas. Todos sabemos cuando nos relajamos o empezamos a meditar, siempre pongo este ejemplo porque me parece que es muy revelador, nos aclara muchas cosas. Cuando empezamos a meditar, empezamos a respirar profundamente y los pensamientos se van acallando. Nos damos cuenta de que hay algo en nuestro interior que no es cuerpo físico, que no son las emociones, que ni siquiera es la mente, porque cuando no hay pensamiento ya y alcanzamos ese vacío mental, aún así uno está ahí y existe. Entonces la pregunta que se hacen estos filósofos es, bueno, ese que soy yo que está ahí, cuando no estoy sintiendo, cuando no estoy actuando como estoy moviendo, cuando no estoy sintiendo o cuando no estoy pensando, ¿quién es? Eso es lo que se llama metafísica de nuestro yo real, el ser. Ese que trasciende todo eso y que está acallado, escondido detrás de todo ese barullo que movemos en el día a día, en nuestros pensamientos, las emociones, de las faenas de las que nos encargamos de manera diaria. Y la metafísica, de lo que se encargaba en principio es el estudio del ser, que se llama ontología. Ontología. Además de la ontología, tenía una segunda rama, que es lo que se llama teología. Que hoy el matiz que tiene la teología es muy como religioso, ¿no? Porque es el teo, Dios, la ciencia de Dios. Claro, para poder distinguir esta palabra y esta rama de la metafísica de ese matiz que ha ganado con el transcurrir del tiempo, tendríamos que conocer qué se enseñaba antes del diluvio, como os decía, en tiempos atlanteanos, en tiempos lemurianos, en los que Dios no era una cosa externa al hombre, Dios estaba dentro del hombre. Todos tenemos nuestra chispa divina, nuestra divinidad, que es este ser. Con lo cual, estos filósofos que sí que tenían algo, a una parte de ciencia, de conocimiento que derivaba de aquellos antiguos tiempos, para ellos la teología no era el estudio del Dios como lo conocemos nosotros hoy en día, sino de la actividad del ser. La actividad del ser. El ser, eso que somos en el interior, vive, existe, se mueve, pues ese movimiento y todo lo que respecta a cualquier acción relacionada con el ser era lo que se estudiaba en la rama de teología. Y además de esta segunda rama existe una tercera, que es la gnoseología, que es a ver cómo lo digo lo más fácil posible, digamos que es la ciencia del conocimiento en sí mismo. El ser, al moverse e interactuar con la creación o con lo que nos rodea, produce o vive una serie de experiencias y obtiene una sabiduría